Queridos hermanos y amigos, tal vez para algunos repasar cosas que ya saben sobre la oración y para otros creo que será provechoso escuchar tal vez por primera vez algunas verdades importantes sobre la verdadera oración. Mateo capítulo 6 es un buen pasaje para comenzar a estudiar las escrituras en lo que ellas dicen respecto a la oración, pues es aquel pasaje en el que nuestro Señor enseñó a sus discípulos a orar. La oración, dicho de forma general, queridos hermanos y amigos, hay varias formas de referirse a la oración. Una de esas maneras para referirnos a la oración es que históricamente hemos definido a la oración como un medio de gracia. Aunque en próximas transmisiones, si el Señor me concede vida y salud, vamos a tomar una definición preciosa de un hombre de Dios que en siglos pasados escribió un libro sobre la oración y plasmó una definición muy justa, muy bíblica. Aunque más adelante vamos a ver eso, por ahora debemos considerar a la oración como un medio de gracia. Esa es una de las formas más sencillas y fieles a las Escrituras para referirnos a la oración. La oración es un medio de gracia. El pueblo de Dios debe orar. Dios quiere que su pueblo ore. Cuando su pueblo ora, al orar, el pueblo de Dios tiene comunión con su Dios. Pero para que la oración sea escuchada por Dios, la oración debe reunir ciertos requisitos. Es fácil darse cuenta que así es. No todo lo que nosotros hacemos o no todo lo que nosotros llamamos oración en verdad es una oración. En todos estos asuntos, mis amigos y hermanos de la piedad cristiana, nosotros siempre debemos pensar qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? Dios es el encargado de definir los términos bajo los cuales nos hemos de acercar a Él. Entonces oramos porque Él ha establecido a la oración como un medio de gracia. A través de la oración Él derrama gracia sobre su pueblo. Pero Dios también ha establecido la forma en cómo debemos orar, los elementos que la oración debe tener. Y cuando nosotros oramos respetando esas cosas que Dios ha pedido, entonces nuestra oración es verdadera y será escuchada. Entonces leamos Mateo capítulo 6, solamente vamos a ver lo que podemos llamar la introducción a la oración o los preparativos para la oración. Nuestro Señor estaba enseñando aquí en Mateo 6 a sus discípulos a orar, pero recién en el versículo 9 el Señor dice, vosotros pues oraréis así. Y de ahí para adelante Él comienza a enseñarnos cómo se debe orar. Pero desde el versículo 5 hasta el 9, el Señor ha hecho una introducción y nos ha dado algunos elementos previos importantes que yo debo considerar a la hora de orar, sea en público o sea en privado. En privado cuando estoy en mi casa y en público cuando nos reunimos como iglesia para orar y se me pide hacer una oración pública. En ambos casos, este pasaje nos da algunos principios generales que hemos de seguir en la oración. Leamos Mateo capítulo 6, del 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, es decir, los no judíos, es decir, nosotros, para ellos nosotros somos gentiles, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y luego comienza el 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Eso lo veremos la próxima semana. Ahora bien, al pensar en la oración y en esta introducción que nuestro Señor hace antes de propiamente dedicarnos a la oración, siempre va a ser bueno, según estas palabras del Señor, considerar algunos aspectos que están alrededor de la oración. Y yo quisiera compartir con ustedes 3 principios generales a considerar siempre que voy a orar. El primero es que la oración verdadera requiere la muerte del yo. La oración verdadera requiere la muerte del yo, o podríamos decirlo de otra forma. La oración verdadera requiere un olvido de mí mismo. La oración verdadera requiere un olvido de mí mismo o la muerte del yo. Noten que todo el contexto de esta oración del Padre Nuestro, todas estas palabras que hemos leído en los versículos 5, 6 y 7, tienen algo en común. Y lo que tienen en común está registrado realmente un poco más atrás todavía, en el versículo 1 del capítulo 6. El capítulo 6, versículo 1, el versículo 1 nos presenta el principio rector de todo el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y acto seguido, una vez que el Señor ha dado este principio general, el Señor pone 3 ejemplos. El primer ejemplo, donde yo debo guardarme, cuidarme de no hacer esto para ser visto de los hombres, tiene que ver con las limosnas, versículo 2. Es decir, con las ayudas que yo puedo hacer, con los actos de caridad, de bondad que yo puedo hacer con los más necesitados. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es el de la oración. El primer ejemplo, versículo 2 dice, cuando pues des limosnas o hagas obras de caridad, no hagas tocar trompeta delante de ti. Es decir, no publiques esa buena obra. ¿Ven? Luego pone un segundo ejemplo que es el nuestro, es el de la oración. Y luego pone un tercer ejemplo que está en el versículo 16, que es el ayuno. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, para mostrar que ayunan. Entonces están con la cara larga y así. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? No, estoy ayunando. Y entonces el fin era ese, el fin era que la gente notara, les preguntara y entonces ellos puedan mostrar una aparente piedad. Jesús dice, no hagas eso. Entonces noten, el principio rector, la médula de esta enseñanza está en el versículo 1. ¿Y cuál es la médula de esta enseñanza? La médula de toda enseñanza es que todo acto de bondad y piedad debe hacerse en secreto. Cuando yo haga obras de caridad, cuando yo ayune o cuando yo ore, todas estas cosas deben hacerse en secreto. Ese es el principio rector. Y eso me conduce a mi segundo principio. La oración verdadera debe ser secreta. Entonces, pero déjeme repetir de nuevo el primero.
Entonces, el primer principio de la oración verdadera es que la oración verdadera requiere un olvido de uno mismo. Cuando estamos orando, nosotros debemos olvidarnos en un sentido de nosotros mismos. Debemos, la oración verdadera requiere la muerte del yo. Pero en segundo lugar, la oración verdadera es secreta. Es secreta. Aún la oración pública, aun cuando oramos públicamente, esa oración debe ser secreta. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. ¿Notan? Ahí está nuestro primer principio. No lo hagas así. No quieras que los hombres te vean. Obviamente, si estás haciendo una oración pública en la iglesia, los hombres te van a ver. El problema no es que Jesús está diciendo que está mal hacer las oraciones públicas. O por ejemplo, en este caso yo hago una transmisión de oración. Y obviamente, pues si es una transmisión, ustedes me están viendo. ¿Es eso lo que Jesús está prohibiendo? No. Hay oraciones que la Biblia manda incluso hacerse públicamente. Y entonces, ¿cómo entender que el Señor diga, cuando tú ores, cierra tu puerta y ora a tu Padre en secreto? La palabra clave es en secreto, y las oraciones públicas deben y pueden hacerse secretamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que el que ora no debe estar preocupado por qué dirán los demás, qué pensarán los demás. Así como les dije hace un momento que la oración verdadera, en primer lugar, requiere un olvido de nosotros mismos, la oración verdadera también requiere un olvido de los demás. Me olvido de los demás. No se trata de los demás. Cuando yo oro, cuando un cristiano ora, no está hablando a los hombres que están con él. Porque si estoy hablando a los hombres que están conmigo, si yo mientras estoy orando estoy pensando en ustedes o en el que está al lado mío, si es alguien con otra persona juntos, o si estoy pensando en las personas que están alrededor mío, entonces, si yo estoy orando pensando en ellos o en ustedes, entonces eso ya no sería una oración, sino que sería una predicación, porque estoy tratando de hablarles a ustedes. Pero el principio de la oración es hablar con Dios. Y si voy a hablar con Dios, entonces me debo de olvidar en un sentido de mí mismo, en otro sentido debo olvidarme de los que están alrededor mío. Y en tercer lugar, debo desarrollar una conciencia mayor de la presencia de Dios, que es a quien estoy hablando. Debo concentrar mi corazón y desarrollar una conciencia mayor de la presencia de Dios, de que es Dios el que me está escuchando. Y cuando estos elementos comienzan a juntarse, entonces mi oración comienza a alinearse de forma verdadera. Un sentido único de que Dios está o de que yo estoy ante Dios. Un sentido único en donde mi alma se concentra solo en Dios, se olvida de todo lo demás para concentrarse solo en Dios. Ese es el principio que podemos captar en las palabras de nuestro Señor en estos versículos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. ¿Y por qué hacen ellos esto? Porque ellos están concentrados en la opinión de los hombres. Pero la verdadera oración no está ocupada pensando en qué dirán de mí cuando termine la oración. ¿Me felicitarán o más bien me reprocharán? No. El hombre que en verdad está orando se olvida de esas cosas porque su meta es hablar solo con Dios. Por tanto, se concentra solo en Dios. En tercer lugar, la oración verdadera es simple, es sencilla, sin que llegue a ser vana. Versículo 7.
Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Ven? Esto lo dice el Señor. Y ahora, esto es una falta que católicos y evangélicos, con una pequeña diferencia, podemos estar cometiendo. Los católicos suelen hacer sus oraciones comúnmente son lo que ellos mismos llaman rezos. ¿Y qué son los rezos? Tratando de ser justo, no estoy queriendo ser dañino, destructivos, pues también voy a hablar un poco de los errores que nosotros los evangélicos cometemos con este asunto. Pero comenzando con los católicos tienen su práctica que generalmente la llaman rezos. ¿Y qué son los rezos? Son oraciones que se repiten y se repiten y se repiten, empezando precisamente con la oración de Cristo aquí en Mateo 6, el Padre Nuestro. Pero nuestro Señor, el mismo que enseñó el Padre Nuestro, antes de decirnos por primera vez el Padre Nuestro, nos dijo esto: y orando, no uséis vanas repeticiones. Ahora, no toda repetición es vana. No toda repetición es vana. Yo puedo repetir el Padre Nuestro y no necesariamente es algo vano. Sin embargo, suele ocurrir que muchas de nuestras repeticiones son vanas. Pero también esto ocurre con una diferencia muchas veces entre los cristianos evangélicos. ¿Cómo ocurre? Bueno, que muchas veces, aunque nosotros no usamos los rezos que los católicos suelen usar, incluido el Padre Nuestro, nosotros, por ejemplo, no repetimos el Padre Nuestro, y la razón por la que no lo repetimos es porque nosotros creemos que cuando Cristo dio el Padre Nuestro, no nos lo dio para que nosotros lo repitamos y lo repitamos y lo repitamos, sino que Cristo con el Padre Nuestro, como lo veremos en las próximas transmisiones, Cristo nos dio un modelo de oración, unos pasos a seguir, que con nuestras propias palabras, siguiendo el modelo del Padre Nuestro, nosotros podríamos orar al Padre con nuestras propias palabras. Pero los evangélicos también cometemos el error que Cristo está corrigiendo aquí de usar vanas palabrerías. Muchos de nosotros en nuestras oraciones tenemos frases que repetimos, frases calentadas que repetimos una y otra vez en nuestras oraciones y algunas veces sin sentido. Católicos y evangélicos necesitamos corregir esta práctica a la luz de las Escrituras. De hecho, si no lo hacemos, entre otras cosas, pudiéramos ser culpables de estar violando el tercer mandamiento. ¿Y cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y esta prohibición del tercer mandamiento incluye muchas cosas, entre las que aparecen, por ejemplo, no usar el nombre de Dios en las oraciones vanamente. Bueno, entonces creo que con esto vamos a dejarlo allí, hermanos y amigos, y la próxima transmisión, si Dios nos da vida, que será el próximo miércoles, continuaremos viendo algunos principios generales que nuestro Señor nos provee sobre la oración. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante entender esto? Porque, hermanos y amigos, todos los que estamos en esta noche juntos, queremos que Dios escuche nuestras oraciones. ¿Verdad que sí? Queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Entonces, si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, es importante hacer lo que Él dijo que debíamos hacer. Es simple. Debemos hacerlo como Él lo manda, como Él lo pide. Así que aquí hemos visto algunas cosas que hemos de tener en cuenta en el momento de orar. Que Dios nos conceda gracia para poder acercarnos a Él siguiendo estas reglas generales.